esto me vino sobre todo porque no sé si habéis oído, vamos, la astrobiología antes de nada es el estudio de cómo podría ser la vida en otros planetas y cómo detectarla. Obviamente, como hasta ahora nunca se ha encontrado, no es el estudio de la vida de otros planetas, sino de cómo podría ser, especular de forma científica sobre cómo podría ser y los métodos para detectarla. No estamos hablando de vida inteligente. Aló, perdona que te corte. Es ¿Sí? como estudiar las posibilidades de viajar en el tiempo. Pues no, en otros planetas, no en otras épocas. No, pero digo en el sentido de la dificultad de concretar eso. No, a ver, esto es tanto astrónomos, astrofísicos como biólogos se tienen que juntar, poner de acuerdo y decir, pues vamos a ver, la vida está formada de estos componentes, estas son las circunstancias adecuadas para que se cree la vida, vamos a ver cómo detectarla, porque la cuestión es esa, o sea, si hubiese vida en otro planeta de este mismo sistema solar, ¿cómo la buscas? Aparte de yendo allí a ver si te la encuentras levantando una piedra, ¿sabes? Pues hay muchos sistemas y la cuestión es que se me ha venido a la cabeza hablar de esto porque no sé si habéis escuchado la noticia reciente de esta semana, de que precisamente eso que decían que habían encontrado vida, ¿no? En Venus. Decían que habían encontrado vida Venus, microscópica, ¿no? Exacto, vida microscópica y apestosa en Venus y otras cosas sensacionalistas. De hecho, dijo una periodista muy influyente y que no me agrada demasiado. Comparó la vida apestosa con los pactos entre el PSOE y Podemos, cosas por el estilo. Ana Rosa... Madre mía. No, Cristina no quería nombrar a nadie. Bueno. Sí. Pero bueno, nada. Decir que esto para variar, es una exageración de la prensa. O sea, no se ha encontrado vida apestosa en Venus y además lo de decir que es apestosa es extremadamente gratuito. Vamos, tú verás. Es que... No sé si recordáis... ¿Sí? No, adelante. Sí, es que la gente habla con muy poco rigor y para eso te tenemos a ti. Así que sigue. Nada, pues no sé si recordáis que en la temporada pasada comenté sobre las sondas Venera que aterrizaron en Venus, que el tamaño y la gravedad de Venus es casi igual que en la Tierra, pero su atmósfera es de dióxido de carbono y es tan densa que en la superficie de Venus la presión es como aquí, 1 kilómetro bajo el mar, o sea, haría falta un batiscafo prácticamente para aguantar ahí, y además el efecto invernadero es tan fuerte que la temperatura media es de 460 grados. O sea, la vida ahí es muy poco probable, por no mencionar que las nubes son de ácido sulfúrico. O sea, es de los entornos más hostiles que conocemos en el sistema solar. Pero no siempre fue así. Hace 600 millones de años todavía no había tanto monóxido de carbono, que lo han ido liberando los volcanes porque su actividad volcánica es mucho más fuerte que la de la Tierra. Entonces, hace 600 millones de años sí se parecía mucho a la Tierra primigenia. Tenía una presión aceptable, una concentración de gases aceptable, así que se especula con que pudo generarse vida en aquel entonces, aunque se habría extinguido. Y solo como hipótesis y nada más que una hipótesis, ya desde los 60 empezó Carl Sagan a hacerlo seriamente, porque antes de eso la gente hablaba de dinosaurios y cosas por el estilo, pero ya se planteó la hipótesis de que pudo haber existido vida en el pasado remoto, haberse extinguido, pero haber perdurado en forma de microorganismos en la alta atmósfera, que a cierta altitud, entre los 50 y 60 kilómetros, la temperatura media ya es de 20 grados, temperatura media, porque puede estar a menos 20 o a 60 y pico grados, pero vamos, es aceptable para bacterias extremófilas, por ejemplo, y la presión también es aceptable. Eso no garantiza absolutamente nada. Simplemente dice que bacterias extremófilas. Las bacterias extremófilas que existen aquí, hay muchos organismos extremófilos, son los que viven pues como su nombre indica, en entornos extremos. Por ejemplo, en las fumarolas volcánicas, en el fondo del mar, hay un montón de organismos, no solo microscópicos, hay incluso moluscos y cangrejos y demás, que viven 100% de lo que producen las fumarolas. O sea, en la inmensa mayoría de la Tierra, todos los seres vivos viven de forma directa o indirecta del Sol, o bien de las plantas que se alimentan del Sol, o de otros organismos que se alimentan de plantas, o de los cadáveres de esos organismos. O sea, aunque vayas a los gusanos que están a kilómetros bajo tierra, siguen alimentándose de manera secundaria del Sol.
Los únicos organismos que conocemos que son totalmente autónomos de la energía solar son los que se alimentan de las fumarolas, que se alimentan de los productos químicos que éstas liberan. Lo que pasa es que han evolucionado a partir de organismos que... Y a temperaturas también muy elevadas, imagino. Claro, sobreviven a temperaturas altísimas las bacterias y luego alrededor de esas bacterias se forman colonias pues de moluscos que se comen las bacterias y de cangrejitos que se comen los moluscos y demás. Eso lo hay repartido por diferentes zonas de diferentes mares. La cosa es, ¿sí? Sí, no, perdona, se me ha venido a la cabeza que el río Tinto en España dicen que tiene también un ambiente que parece como si fuera un Marte o algo así, y hay organismos dentro que... Exacto, es otro sitio extremadamente hostil en el que aún así proliferan formas de vida. Lo que pasa es que ese es artificial. O sea, hace mucho tiempo que existe, por eso han podido sobrevivir y evolucionar, pero el río Tinto es así por culpa de la actividad minera, si no me equivoco, de los romanos. Sí, de las minas de... Pero bueno, a lo que iba con esto es eso, o sea, existen organismos que pueden sobrevivir en ambientes extremos, también en mares tremendamente salados hay bacterias que acaban tomando la forma de los granos microscópicos de sal para no reventar con la sal. Es impresionante porque ves bacterias con formas pues de rombo perfectamente. Increíble. Y la cuestión es que se especula con que sí que podrían sobrevivir ahí. Lo que pasa es que no es lo mismo que un ambiente pueda soportar vida a que la pueda generar. O sea, sí, a lo mejor tú podrías soltar bacterias extremófilas en la atmósfera de Venus y que no se mueran, pero tienen que haber surgido en algún momento del pasado y no se dan las condiciones actuales. Así que sí, existe la hipótesis de que en el pasado remoto pudo existir las condiciones adecuadas para que se generase vida y que tal vez podría sobrevivir. De ahí a decir que la hay un trecho. Lo que pasa es que toda esta noticia sensacionalista viene de un descubrimiento que se ha hecho entre el año pasado y y es que un grupo de astrónomos detectó el que ya hemos mencionado, el fosfano, que es un gas que en la Tierra principalmente se produce por el metabolismo de microbios anaeróbicos. Esto es pues, en la putrefacción principalmente. Sí, es que yo intento entender lo que dice Alo, pero... Alo, es un poco, o sea, es como aquí la identificación con, o sea, también uno de los marcadores de vida que se utilizan es el metano, ¿no? Que también está asociado De hecho, voy a hablar luego de eso. De hecho, luego trataré el metano, pero ahora estaba con el fosfano, que es el que han detectado en Venus, que en la Tierra, como digo, es sobre todo marcador de vida. Casi todo el fosfano que existe en la Tierra lo generan microorganismos, pues en vuestro sistema digestivo hay bacterias que lo generan, en las aguas fecales, en la putrefacción en general. Pero no es exclusivamente un marcador biológico. O sea, en las atmósferas de Júpiter y de Saturno hay fosfano en cantidad y no intervienen los seres vivos en ningún momento, se genera de forma totalmente casual. El asunto es que con los datos que hay sobre Venus actualmente no se puede explicar de forma no biológica la presencia de fosfano, porque es 10.000 veces más alta de lo que cabría esperar sin la intervención de seres vivos. Eso sigue sin significar que haya intervención de seres vivos. Simplemente significa que no tenemos todavía explicación porque no hay datos suficientes. O sea, hay que recordar que cuando llegaron las Venera, que he mencionado antes, eso fue entre los 60 y los 80, se detectaron otros gases que hasta entonces se creían que solo podían explicarse por procesos biológicos y al final resultaron ser de la actividad volcánica. Pero bueno, en cualquier caso, estos astrónomos no se explican cómo hay esas cantidades de fosfano y han pedido la ayuda de la comunidad científica. O sea, por eso han dado la noticia, no para anunciar al mundo que han descubierto vida, sino para que el resto de la comunidad científica haga sus aportes y puedan descubrir de dónde procede y si efectivamente podría ser de la vida, pero no significa ni siquiera que ellos estén convencidos de que procede de microorganismos. Bueno, lo que pasa es que aquí la prensa se ha hecho su magia. Exacto, y yo me lo había creído, y es que lo que hace falta en la prensa española y en los medios son un halo por cada medio, así de claro. No, es que no estoy de coña, es que lo has explicado súper bien.
y nos sacas de este error que la prensa, digamos, nos ha inducido. Vamos un pelín mal de tiempo, de todas formas, pero de todas formas, si quieres acabar con algún otro dato. Sí, esto ya es cortito, es precisamente lo del metano, donde sí se ha detectado niveles anormales de metano, y esto es más prometedor, es en Marte. El metano con la radiación se descompone, es inestable. Por lo tanto, en Marte, que prácticamente no tiene campo magnético y no tiene nada parecido a una capa de ozono, la radiación solar debería haber acabado con el metano hace millones de años. Y sin embargo, la cantidad no solo es estable, sino que es demasiado alta. O sea, existe una fuente de metano que produce como mínimo 150 toneladas de metano al año en Marte, que parece una cantidad pequeña, pero dado que la atmósfera de Marte es súper tenue, es destacable. O sea, en Marte se está produciendo metano a día de hoy y no hay explicación de ningún tipo de dónde procede. Está geológicamente muerto Marte, así que no puede proceder de fuentes geotérmicas ni geoquímicas. ¿Te has ofrecido algo a esa llamada internacional o no te atreves? Yo solamente soy bueno procesando información, no detectando formas de vida. Vale, y comunicándola. Y entonces la cosa es esa, los asteroides pueden contener metano, pero contando todo el volumen total de asteroides que caen al año en Marte, no se generaría ni el 1% del metano que se produce al año en Marte. Y en Marte y hasta ahora ninguna... Perdona, Alo, porque así como en Venus se habla de estas bacterias extremófilas que pueden estar viviendo en la atmósfera de forma flotante en las nubes, ¿en Marte hay atmósfera como en Venus o tendríamos que hablar de bacterias que están viviendo en el subsuelo? Tendrían que estar en el subsuelo casi seguro. Primero porque la radiación solar llega casi sin ninguna cortapisa y lo abrasaría todo. Y segundo es que además la atmósfera es muy tenue. Hay una atmósfera sobre todo de dióxido de carbono, o sea, de monóxido de carbono, y es muy tenue. Es lo contrario que Venus. Aquí hace frío y poca densidad atmosférica, pero sí que podría lo mismo. En el pasado geológico de Marte también hubo una atmósfera mucho más densa y hubo agua líquida. Hoy en día eso ya está, o sea, se han encontrado rocas que son claramente erosionadas por líquidos, ¿sí? Te voy a contar una pequeña historia porque muy breve. Yo tenía la intención de pillarte en una pregunta y había empezado a leerme un libro de la historia de la Unión Soviética, confiando en que ibas a hablar de la Unión Soviética. Y vienes y me hablas de Venus. Y digo, ¿qué me tengo que preparar ahora ya para queda la semana tan que lejos viene? como Venus, por desgracia, abuelo. O sea, que por ahí. Bueno. Hombre, pero Venus está la principal exploración de la superficie de Venus fueron las sondas soviéticas Venera. Ahí lo tienes. Que he mencionado antes. Ahí lo tienes. ¿Ves? Que no le pillas. No le pillas. Una pregunta, además de descubrirlas de forma indirecta con mediciones de gases, más allá de coger una muestra en la que se vean bacterias extraterrestres, en el sentido de fuera de la Tierra, en esos ámbitos, tanto en Marte como en Venus, ¿no hay otra posibilidad de verificar estas... Para Venus de momento... Para Venus, de momento, lo único que se ha usado son telescopios terrestres, que de hecho lo ideal para detectar el fosfeno sería un telescopio espacial en el que no intervenga la atmósfera terrestre, que hace interferencia con el espectro de ese gas. Y en Marte nunca se ha llevado un instrumento capaz de detectar formas de vida, pese a que ya en las Viking, en los años 70, había un aparato diseñado, una especie de trampa para microorganismos. Se descartó por el límite de peso. Siempre se han descartado todos los intentos a favor de otros instrumentos que se consideraban más útiles porque las posibilidades de encontrar vida eran muy bajas. Pero ahora, el 30 de julio, se mandó la Mars 2020, la nueva misión con el rover Perseverance, que va a ser el primero que sí que llevará un espectrómetro de masas que sería capaz de distinguir si el isótopo concreto del gas es de procedencia orgánica o geológica. Así que para finales de febrero del año que viene tendremos algún tipo de respuesta, por lo menos. Puede que sea un bombazo o puede que sea una decepción, bueno, pero algo sabremos. Manténnos fielmente informados, ¿de acuerdo, Alo? Por supuesto que sí. Vamos, yo esa ya me la apunto para cuando tengamos información.